Bueno, esta conversación de hoy se llama Los impuestos y la hipocresía de la clase política. Tiene que ver con la intención de un grupo de legisladores peronistas de llevar adelante una iniciativa para eliminar el impuesto a las ganancias sobre los aguinaldos, que tendría que salir ahora, ¿verdad? Porque estamos casi a mitad de año donde se paga la primera mitad del aguinaldo. En principio, hay que aclarar varios temas porque hablo de hipocresía. Si yo les pregunto a ustedes, o les hago una especie de adivinanza, ¿quién fue el político que instauró el impuesto a las ganancias sobre los salarios? Y les doy varias opciones. Por ejemplo, les digo, bueno, la oligarquía terrateniente del año 1930, primera opción. Segunda opción, la revolución libertadora que derrocó al gobierno peronista de 1955. Tercera opción, Menem y el neoliberalismo. Y cuarta opción, Juan Domingo Perón. Seguramente el 90% de ustedes me va a contestar cualquier opción menos la cuarta. Y sin embargo, el que dictó la ley de impuestos a las ganancias, incorporando dentro de la cuarta categoría los salarios de las personas en relación de dependencia, fue Juan Domingo Perón en el año 1973, a fin del 73. Entonces, ahora se ha popularizado el impuesto a las ganancias sobre los salarios por disposición también de otro gobierno peronista que tuvimos 13 años o 14 años, desde Duhalde hasta Macri, porque el mínimo no imponible, es decir, aquella suma sobre la cual no se paga impuesto a las ganancias, se dejó sin actualizar porque no se reconocía el problema inflacionario. Entonces, como es la AFIP la que dice a partir de cuándo los salarios empiezan a pagar impuestos a las ganancias, y la AFIP de Kirchner no reconocía la inflación, un gran universo, de hecho se cuadruplicó el universo de contribuyentes del impuesto a las ganancias durante el gobierno de Kirchner. Ahora, yo no he visto durante esos 15 años, desde Duhalde a Macri, a ningún legislador peronista, no lo he visto, no quiere decir que no haya existido, proponiendo un proyecto de ley para dejar sin efectos los salarios. Por eso hablo del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Por eso hablo de la hipocresía política en la que vivimos. Ahora voy a plantear una concepción que hace a la juridicidad o no del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Yo, en lo personal, creo que es absolutamente anticonstitucional la ley de impuesto a las ganancias, en particular sobre los salarios. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias nace en la década de 1930 como un impuesto sobre las rentas. Era un impuesto de emergencia que fue tildado de inconstitucional, pero la Corte de aquel momento dijo que mientras fuera un impuesto de emergencia y temporario, el gobierno nacional tenía derecho a recaudarlo. Hablo de que en 1930 ya va a cumplir 100 años el impuesto a las ganancias, vale decir que no hay temporalidad. Ahora bien, ¿el salario es una ganancia? No, porque el concepto en el mundo que grava a la renta no habla de que se grava a todos los ingresos. No todos los ingresos son ganancias. No todos. Y no hablo del mínimo no imponible. Hablo de que el salario tiene carácter alimentario. No puede ser considerado una ganancia. No puede estar alcanzado por una ley que trate al salario como una ganancia, porque el concepto que anima a la ley de impuesto a las ganancias es el concepto de renta. Y la renta es el producto del capital invertido, no el producto del trabajo personal. Ahora bien, si ese empleado con el fruto de su trabajo personal adquiere una vivienda y la alquila, ese alquiler sí es una renta y
está alcanzado o puede estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Vale decir que desde una postura netamente constitucional como la que yo sostengo, que es una postura liberal, el impuesto a las ganancias es anticonstitucional sobre los salarios porque el salario no es una renta. Así que cuando veamos en la televisión a los mismos autores, es decir, al peronismo, de el impuesto a las ganancias sobre los salarios, protestar contra el impuesto a las ganancias sobre los aguinaldos, sepamos que hay una total y absoluta hipocresía y que en el fondo se trata de un impuesto que es absolutamente anticonstitucional y debe ser dejado absolutamente sin efecto.